Hoy nos metemos de lleno en la cronología de un caso que de verdad marcó un antes y un después en la criminología. Es la historia de Richard Trenton Chase, un nombre que quizás no suena tanto, pero su apodo, ese sí que hiela la sangre, el vampiro de Sacramento. A ver, para entender toda esta cronología, la clave está justo aquí, en esta frase. Esto es el motor de todo el horror que vendría después. Él creía de verdad que su sangre se estaba convirtiendo en polvo. Así que en su mente no eran crímenes sin más. No, para él eran actos desesperados de supervivencia. Estaba convencido de que luchaba, literalmente, para no desaparecer. Eso es. Para poder seguir el hilo de los crímenes, primero tenemos que intentar entender qué pasaba por la cabeza de Richard Chase. ¿Cómo funcionaba su mente? Aquí está el diagnóstico oficial, la raíz de todo, por así decirlo. La esquizofrenia paranoide. Esto es clave porque significa que Chase no vivía en la misma realidad que el resto de nosotros. Su percepción estaba totalmente distorsionada. Su cerebro básicamente le engañaba sin parar, haciéndole creer cosas terribles, como que su cuerpo se estaba pudriendo por dentro. Y esta idea, esta creencia, va a ser la justificación de todo lo que hizo. Y bueno, por si eso no fuera suficiente, se le añade otra capa más a su estado mental, el síndrome de Cotard. Imaginaos esto, estar completamente convencido de que estás muerto, de que no existes o de que te faltan órganos. De hecho, una vez fue al hospital diciendo, totalmente en serio, que alguien le había robado la arteria pulmonar. O sea, ese era su día a día, esa era su realidad. Vale, pero ¿cómo se llega a ese punto? Porque claro, una mente así no surge de la nada. La tragedia no empezó con el primer asesinato, ni mucho menos. Las alarmas, las señales, llevaban sonando, años. Y aquí entra un concepto que en criminología es muy conocido, la tríada de McDonald. Para que nos entendamos, es un conjunto de 3 comportamientos en la infancia que suelen ser una señal de alerta bastante seria de posible violencia en el futuro. Y sí, Richard Chase los cumplía todos. Así que aquí lo tenemos. Su infancia fue literalmente una tormenta perfecta. Si juntas un padre maltratador, una madre que también padecía esquizofrenia y para rematar la manifestación de esa tríada de la que hablábamos, pues tienes el cóctel perfecto para el desastre. Se estaban poniendo todas las piezas para lo que vendría después. Fijaos hasta qué punto llegaba la cosa que incluso cuando estuvo ingresado en un centro de salud mental, el propio personal estaba alarmado. Lo apodaron Drácula. Y ojo, esto fue antes de los asesinatos. ¿Por qué? Pues por su obsesión con la sangre. Llegó a cazar pájaros para bebérsela e incluso a inyectarse sangre de conejo. Una auténtica locura. Y aquí es donde la cronología da un giro terrible. Es un punto de inflexión, un fallo del sistema que tuvo consecuencias devastadoras. Porque a pesar de todo esto, de todas las señales, se le consideró ya no un peligro. Le dieron el alta. Se fue a vivir con su madre, y ella decidió por su cuenta quitarle la medicación que mantenía su psicosis controlada. En ese momento, sin que nadie lo supiera, se acababa de activar una bomba de relojería. Y esa bomba, claro, acabó explotando. Ahora llegamos al punto álgido de esta cronología del horror. Todo se concentra en un solo mes. Un mes en el que los delirios de Chase estallaron, desatando una oleada de violencia que es de verdad difícil de concebir. Fijaos bien en las fechas, porque la escalada es brutal. El 29 de diciembre del 77, un tiroteo desde un coche. Parece casi aleatorio. Pasa menos de un mes y el 23 de enero ya entra en una casa y asesina a una mujer embarazada. Y solo 4 días después, el 27 de enero, la masacre final. 4 personas, incluyendo un niño y su sobrino. La velocidad a la que todo se descontrola es aterradora. Y su forma de actuar, su modus operandi, era un reflejo directo de sus delirios. El canibalismo, la mutilación, beber la sangre, no lo hacía por placer, como podríamos pensar de otros asesinos. No. Para él, en su mundo, era una necesidad. Creía que necesitaba la sangre y los órganos de sus víctimas para que su propio cuerpo no se desintegrase. Pura supervivencia, según su lógica. Claro, con todo esto, la ciudad de Sacramento estaba completamente aterrorizada. La policía estaba bajo una presión enorme. Y es aquí donde la historia de la investigación se pone interesante, porque entra en juego una técnica que por aquel entonces era bastante nueva, la perfilación criminal. Iba a ser clave para cazarlo. Un agente del FBI, el famoso Robert Ressler, uno de los pioneros en esto, estudia las escenas del crimen y sin tener ni una pista de quién era el asesino, dibuja un perfil, un retrato robot, pero de la mente y la vida del sospechoso. Y lo clava. Habla de un hombre blanco, de 20 y tantos, delgado, solitario, con un historial de enfermedad mental y predice que su casa será un caos, un desastre lleno de pruebas. Y mirad esta tabla, porque es que es alucinante. A un lado el perfil del FBI, al otro la realidad de Richard Chase. La edad, clavada,
El aspecto clavado, solitario, sin empleo, con problemas mentales, todo encaja a la perfección. Ressler lo describió sin haberlo visto en su vida. Esto fue una demostración brutal del poder que tenía esta nueva herramienta. Así que, con la policía ya buscando a alguien que encajaba con ese perfil tan detallado, solo faltaba la pieza final. Y llegó en forma de un testigo que reconoció a Chase. Esa fue la clave. La combinación del perfil y ese soplo llevó a la policía directa a su apartamento. Se acabó. La caza había terminado. Y con su arresto entramos ya en el último capítulo de esta cronología. El juicio, lo que el propio Chase tenía que decir sobre todo esto y, por supuesto, cuál fue su final. 6 cargos de asesinato en primer grado. El 8 de mayo de 1979, el jurado lo tuvo claro. A pesar de que su enfermedad mental era más que evidente. No aceptaron la defensa por locura. El veredicto fue culpable. Y la sentencia, la cámara de gas. En las entrevistas que le hicieron en la cárcel se vio que su mente seguía completamente desconectada de la realidad. Esta cita lo dice todo. Él no sentía culpa, no había remordimiento. Para él, la culpa era de una conspiración de ovnis nazis y seguía insistiendo en que se vio obligado a matar para seguir vivo. Una locura. Pero Richard Chase nunca llegó a esa cámara de gas. Al parecer, los otros presos le tenían pánico, un miedo atroz, y se dice que lo animaron a suicidarse. Y así fue. Fue guardando sus pastillas, los antidepresivos que le daban, y el 26 de diciembre de 1980 se tomó una sobredosis. Él mismo puso el punto final a su historia. Y cerramos esta cronología con una pregunta que, la verdad, se queda flotando en el aire. Después de ver todo el recorrido, desde las señales en su infancia, los abusos, la enfermedad, hasta esa alta médica tan prematura y la retirada de la medicación, ¿era esto algo inevitable? ¿O fue una cadena de fallos del sistema lo que permitió que un hombre tan enfermo cayera al abismo y se llevara a 6 personas inocentes con él? Ahí queda la reflexión.